a grabar. Entonces, el propósito de la clase de hoy es, por un lado, repasar estos dos conceptos importantes, el de regeneración y reprogramación del MRP. La regeneración del MRP se da cuando uno, al programar las órdenes necesarias de los componentes, se encuentra en una situación en la cual un requerimiento neto aparece en un momento demasiado inoportuno, en el sentido de que si al aparecer el requerimiento neto yo tuviese que recibir una orden, no me daría el tiempo desde ahora para emitirla y recibirla a tiempo. Típicamente esto de la infactibilidad del MRP, o sea, se detecta una infactibilidad cuando nos damos cuenta que no es posible satisfacer al plan maestro de producción con las políticas de dimensionamiento de lotes que están establecidas. ¿Eso cómo se manifiesta? Aparece un requerimiento neto en un periodo 1 o en un periodo 2. En un periodo 1 implica que yo tengo que emitir antes del periodo 1, si el lead time es 1 o 2 o más, y entonces eso ya es imposible, porque ¿cómo voy a hacer para emitir algo en un periodo previo si el periodo donde estoy, el 1, es inminente y entonces necesito recibir una cantidad de ahí porque hay un requerimiento neto? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, básicamente reconocer cuál es el problema, reconociendo el requerimiento bruto que no se puede satisfacer, es decir, el requerimiento bruto que es demasiado grande y que entonces me genera un requerimiento neto. Recuerden que el requerimiento neto es el requerimiento bruto descontando el inventario inicial o el inventario del periodo anterior y alguna orden abierta que pueda dar dando vueltas. Entonces, si existe requerimiento neto es porque el inventario y las órdenes abiertas no son suficientes para poder satisfacer el requerimiento bruto. Cuando eso ocurre, entonces la única que me queda es reconocer por qué el requerimiento bruto es tan grande, y para eso se hace lo que se llama el pegging, es decir, el reconocimiento de los ancestros que generan ese requerimiento bruto. Puede ser más de un ancestro. Y una vez que se encuentra, regenerar propiamente dicho, es decir, hacer un cambio en la política de dimensionamiento de lote de aquel ancestro que se puede modificar, es decir, que tiene un tamaño de lote innecesariamente alto, y entonces lograr que ese requerimiento bruto baje y entonces poder hacer factible al MRP. Ese procedimiento es un procedimiento que se da al momento de hacer el MRP. Nos da infactible, reconocemos cuáles son los ancestros, intervenimos hasta que de alguna manera nos dé factible. Se dice que hay dos formas de intervenir. Una es interviniendo a todo el MRP, eso sería la regeneración total. Hay que revisar todos, incluso los planes maestros de producción. Eso es indeseable, obviamente uno no quiere modificar todos los planes de producción porque es muy inconveniente. Entonces lo que más se utiliza en la práctica y lo que vamos a hacer, o hicimos, y nosotros, se denomina regeneración parcial. La regeneración parcial busca hacer cambios solo en aquellos ítems que generan esa infactibilidad y no en todo el plan maestro de producción. Entonces, en ese procedimiento de pegging, como se denomina, uno reconoce estrictamente a los ancestros que generan la infactibilidad e interviene sobre ellos nada más. Entonces, ¿qué es lo deseable? Que se intervenga solo a los componentes que generan la infactibilidad y en especial a los que están más cerca en la estructura del producto, más cerca del ítem que genera infactibilidad. Es decir, si es posible intervenir sobre un ancestro directo, mucho mejor. Si interviniendo sobre un ancestro directo no logro un cambio, entonces, bueno, veamos si puedo intervenir sobre el ancestro de un ancestro. Y así sucesivamente hacia arriba, tratando de que el cambio sea lo más cerca posible del ítem en donde se manifiesta la infactibilidad. ¿Por qué es eso? Bueno, básicamente porque cualquier cambio que uno introduzca en un nivel más alto, ¿no? O sea, de un ancestro, de ancestro, de ancestro, cualquier cambio que se introduzca allí va a repercutir en un montón más o en muchos más componentes, porque ya estamos agarrando un nivel más troncal del árbol del producto. Entonces, la idea es tratar de intervenir
cortito ahí cerca de un ancestro directo o por ahí cercano, si con eso es suficiente para hacer que el MRP se vuelva factible. En la práctica, la realidad es que esto se hace a mano. O sea, hoy por hoy no existen sistemas ERP desarrollados, como SAP, por ejemplo, que resuelva esto en forma automática. Uno podría decirlo, bueno, ¿qué tal si ponemos, por ejemplo, un modelo de programación lineal, o sea, un GAMS, a correr por detrás del MRP y que haga estos cambios de la forma menos invasiva posible? Es buenísima la idea. En la práctica todavía no está implementado. Y ustedes, que van a ser especialistas en modelado y programación matemática, tienen una gran oportunidad ahí. La realidad es que los modelos hoy por hoy, los sistemas ERP no incorporan demasiado de programación matemática, y eso obviamente que es una buena beta, una buena oportunidad para desarrollar todavía. De hecho, en algún trabajo en YPF nos tocó hacer algo así, y los resultados son muy, muy, muy buenos, porque la realidad es que el modelo de programación matemática no es demasiado grande. Ustedes habrán visto en su ejercicio del día lunes, probablemente, que modelar matemáticamente el sistema MRP no es tan complicado, ¿no? O sea, no hay tantas variables. Sobre todo si la estructura del producto no es tan compleja. En fin, esa regeneración entonces es típicamente manual, o sea, uno tiene que reconocer cuál es el ítem y hacer la modificación que uno proponga. Hoy estábamos viendo en la clase de consulta que alguien dijo, bueno, achicá todo lo que podés, o sea, achicá el tamaño del lote hasta el requerimiento neto. Otro dijo, no, vamos a achicarlo solo lo necesario. Entonces achicamos con un valor distinto. Un lote que era de 100, de alguna manera uno podía bajarlo hasta 10 o podía bajarlo hasta 33. Bueno, o 30, propuso otro por ahí también, u otra. La idea es esa, es tratar de salvarlo con criterio, no hay una forma mejor o peor, lo importante es salvar la infactibilidad. Ahora, sobre este proceso de regeneración, que es muy importante y que de nuevo esto puede llegar a ser evaluado en el examen, en algún ejercicio, la primera parte es el proceso de pegging, ¿no? O sea, el proceso de reconocimiento de dónde viene la infactibilidad. Entonces, en relación a eso, lo que se dice es que el pegging es la vinculación de ese requerimiento bruto con los ancestros que lo generan. Recuerden siempre que un requerimiento bruto se genera o se calcula a partir de las EOP de los ancestros. Entonces, lo que va a hacer es una suerte de backtracking, dice ahí, o sea, un procedimiento de traqueo o de reconocimiento hacia atrás en la estructura del producto. Supongamos que tenemos aquí una infactibilidad, o sea, un requerimiento neto que aparece en un periodo inconveniente, en el periodo 1, por ejemplo. Entonces lo que se hace es decir, bueno, ¿quiénes son los ancestros de este ítem? Supongamos este que está acá y este que está acá. Bueno, ¿cuál es la EOP que generó este requerimiento bruto? Supongamos que son realmente dos EOPs, una que viene por acá y otra que viene por acá. Bueno, en ese caso tengo la posibilidad de modificar cualquiera de los dos, de las EOPs, o sea, del tamaño del lote que genera este requerimiento bruto. Supongamos que nos damos cuenta que las EOP que están acá son por políticas de lote por lote. Es decir, que no se puede pedir menos que eso. O sea, que estos dos ítems que están acá, los cuadraditos que ustedes ven ahí, siguen una política de lote por lote. O sea, no puede achicarse ese lote, porque ese lote es lote por lote. ¿Qué harían entonces? Buscar más hacia arriba. Muy bien, efectivamente, gracias Andrés. Ni más ni menos. O sea, buscar a estas EOPs que están acá, vinieron de una ROP de este ítem, ancestro. Esa y esta, ¿no? Y entonces, la pregunta es, ¿por qué hay ROP acá y acá? Y porque hay un requerimiento neto. Ah, muy bien. ¿Y ese requerimiento neto de dónde viene? Ah, de un requerimiento bruto. ¿Y ese requerimiento bruto quién lo genera? Y entonces, como bien dice Andrés, buscar en los ancestros del ancestro. Lo mismo podría hacerse con la línea de la derecha. Reconocer cuáles son los requerimientos brutos que generan esta ROP para resolverla achicando estos valores.
Y ese es el procedimiento de pegging, es decir, el reconocimiento, obviamente en un examen esto no va a ser de semejante complicación, pero es el reconocimiento hacia atrás de quienes han generado este conflicto, que puede no necesariamente ser el ancestro directo, sino un ancestro del ancestro, el lugar en donde uno debería intervenir. ¿Se entiende? Por eso es la idea del backtracking, ¿no? O explosión inversa de los requerimientos brutos. Ir hacia atrás con las emisiones que vinieron de recepciones, las recepciones que vinieron de requerimientos netos, los requerimientos netos que vinieron de requerimientos brutos que vinieron de otras emisiones. Y así hacia arriba. Bueno, eso habitualmente se puede hacer automáticamente. O sea, los sistemas como SAP, por ejemplo, cuando ven una infactibilidad les dicen a ustedes, la orden que está, o sea, el ítem que está generando una infactibilidad es el ítem X. Y el requerimiento bruto de ese ítem X se compuso de las órdenes de los ítems L, M y N. Y las órdenes de los ítems L, M y N vienen de requerimientos de A, B y C. Entonces es como que de alguna manera hacen el backtrack y reconocen cuáles son los ancestros que han disparado ese requerimiento bruto. Cuando reconoce, entonces ahí uno tiene que decidir cuál de ellos intervenir. De nuevo, el primer paso es intervenir en los más cercanos al intensivo, los ancestros directos. Después de ahí, si con la intervención esa no se puede, más hacia arriba. Pero no hay forma implementada, ni tampoco que vamos a evaluar en el examen, que no sea manual. Así que ahí yo, con el mismo criterio con el que hoy discutíamos en la clase de consulta, o con el criterio que ustedes habrán hecho para resolver los ejercicios, tengan en cuenta es lo que hay que hacer para hacer esa regeneración y tornar factible al MRP. Bueno, en fin, acá no mucho más de información, eso es todo lo que significa el procedimiento de pegging, reconocer a los ítems, pero la regeneración, como siempre decimos, es lo que más importa. Una vez completado el proceso de pegging, reconocemos quiénes generaron ese requerimiento bruto tan alto, y entonces ahí la primera posibilidad es reducir el tamaño de los lotes. Entonces eso ya lo hemos visto, creo implementado incluso en el coloquio. Si hay alguna duda me consultan, pero no hay mucha historia. O sea, lo mínimo que yo debería pedir o que podría pedir es el requerimiento neto, en la máxima reducción posible. O también podría reducir solo hasta reducir la infactibilidad, hasta eliminar la infactibilidad. En ese caso se reduce teniendo en cuenta cuánto se consume del componente y cuánto hay disponible como inventario. Entonces, si uno, el ejemplito que vimos hoy en la consulta, pero de aquellos que no estuvieron les comento, había un ancestro que tenía un lote de 100, y ese lote de 100 generaba un requerimiento bruto de 50. Y uno no tenía en stock más de 20 unidades o algo así. Entonces, bueno, 50 es demasiado grande. Pero entonces, ¿cuánto es lo máximo que puedo hacer? Creo que eran 30 las que estaban disponibles. Perdón. Entonces, bueno, lo que puedo hacer como máximo es lo que corresponde a lo que yo puedo hacer con 30 unidades, por ejemplo. Entonces, bueno, con 30 unidades, ¿qué puedo hacer? Tantas del ancestro. Bueno, eso entonces me limita qué tanto puedo, o qué tan grande puedo hacer ese lote del ancestro. Entonces, bueno, hay dos caminos, como siempre digo. Uno, ir al extremo, que es pedir solo el requerimiento neto, es decir, hacer lote por lote, o ponerme a pensar un poco más y tratar de no reducir tanto el tamaño de ese lote, sino llevarlo a un lugar justo que me permita salvar la infactibilidad. Cualquiera de esos dos caminos son posibles. En la práctica, en la implementación, en el examen, ustedes van a poder optar. Traten de ser criteriosos nada más y explicar qué es lo que hacen. Como esto es tan manual, en los sistemas, insisto, las dos alternativas son posibles. Si no logro salvar la infactibilidad bajando el tamaño del lote de un ancestro, bueno, veré si puedo bajar el del ancestro, y así hasta llegar al MPS. Si veo que no puedo salvar la infactibilidad con estas intervenciones de cambiar tamaños de lote, entonces lo que podría hacer es recurrir al stock de seguridad en forma temporaria. Esto siempre, creo que lo discutimos hoy también, siempre
es una opción en la medida que el requerimiento neto que hay en un periodo en el cual no se puede ordenar no supere al stock de seguridad. Si aparece un requerimiento neto de 15 y mi stock de seguridad es de 20, entonces estoy bien, no hay problema, uso ese stock de seguridad. Y después lo repongo un periodo después. Pero si mi requerimiento neto es de 15 y mi stock de seguridad es de 10, entonces, y yo tengo 0 stock, entonces es un problema. Porque, bueno, tengo 0 stock porque por algo es requerimiento neto, ¿no? Pero tengo un problema porque si yo necesito 15 unidades y solo lo que puedo tomar stock de seguridad son 10, entonces 10 se las podré dar eventualmente a mi ancestro o al proceso que necesita este componente. Pero las otras 5 no tengo dónde sacarlos. Entonces, decir que uso el stock de seguridad ahí es imprudente. De hecho, mi ancestro, en términos del proceso, no va a tener cómo armar unidades porque le estoy debiendo 5. Entonces, hay que tener cuidado ahí. Si el stock de seguridad no alcanza como número para cubrir un requerimiento neto, hay que buscar otra opción. Otra opción, la tercera, en orden de dificultad y en orden de prioridad, es directamente cambiar el lead time, o sea, pedir una orden excepcional con un lead time 0, si el lead time original era 1, o 1 si el lead time original era 2, es decir, algo más acelerado, más urgente para poder llegar a tiempo con lo que necesito. De las 3 opciones, obviamente, la primera que hay que intentar es esta, la número 1, y eso es lo que nosotros pedimos en general en los exámenes, tratar de que ustedes intervengan con cosas que no modifican el MPS, que no modifican los lead times y que tampoco hacen uso del stock de seguridad. Esa es la primera opción. Si eso se agota y no tienen cómo resolverlo, entonces sí estoy de acuerdo ahí, traten de ver si usando el stock de seguridad pueden salvar la infactibilidad. Si aún así no funciona, bueno, ahí pedir una orden de urgencia. Sería la tercera de las opciones. ¿Ok? Creo que hoy en la consulta quedó bastante claro. No sé si hay más dudas respecto de esto. Una pregunta, profe. En el caso de que tengamos que utilizar la alternativa 2, utilizar stock de seguridad para satisfacer los requerimientos brutos. En ese caso tenemos inventario negativo y después habría que pedir de más para tener ese stock de seguridad, o una vez que utilizamos ese stock de seguridad, nos olvidamos de esa parte. No, efectivamente. Entiendo perfectamente. Es así como dijiste primero. El hecho de usar stock de seguridad, suponte que usás tus 15 unidades de stock de seguridad porque la necesitas, entonces pones el stock en menos 15 en ese periodo, en el periodo 1. Cuando tenés menos 15, un valor negativo en ese periodo, eso se suma al requerimiento bruto del periodo 2 y aparece un requerimiento neto más alto. Entonces, si vos tenías, por ejemplo, un requerimiento bruto de 20 en el periodo 2 y tenés menos 15 de stock del periodo 1, entonces menos 15, sería 20 menos 15, esa es la fórmula de calcular el requerimiento neto, te da 20 más 15, 35. Entonces tenés que pedir 35. De mínima. 20 para cubrir demanda, 15 para demanda interna o externa, lo que sea, y 15 para cubrir esto de seguridad que te comiste un periodo antes. ¿Sí? Buenísimo, gracias, profe. Bueno, pues nada. Sí, efectivamente, el uso de esto de seguridad te lleva a usar valores negativos en los inventarios. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, muy bien. Avancemos entonces. No confundir con el término que sigue ahora. El término que sigue ahora es el término de reprogramación. La regeneración parcial, bottom-up, de abajo para arriba, la explosión inversa, backtracking, pegging, todo eso tiene que ver con salvar infactibilidades del MRP en un determinado momento en el tiempo. Típicamente viernes a última hora, si se hace semana por semana, o lunes a primera hora. Ahora, la reprogramación es lo que se hace una semana después. O sea, el MRP se implementa de una forma que todas las semanas o días, según la discretización, se actualiza. Entonces, al actualizar, se emprende lo que se llama reprogramación del MRP. La reprogramación del MRP implica rodar el horizonte, o sea, movernos del horizonte original 1 hasta T, hasta el horizonte 2 hasta T más 1. O sea, de la lista de periodos que teníamos en un MRP y planificamos hacia adelante, cancelamos el primero, porque ya pasó,
y agregamos uno más al final. Eso es rodar el horizonte. Y esto se hace todas las semanas. Una semana después se eliminará ese periodo y se agrega uno más. Y una semana después se elimina este y se agrega uno más. Pero eso es la reprogramación. Y esa reprogramación se da semana a semana, periodo a periodo. Podría ser día a día, ¿no? Eso depende de qué discretización tenga el horizonte. Ese rodaje del horizonte es la reprogramación. ¿Y cómo se encara? Y quizás, si uno se lo pone a pensar filosóficamente, es muy probable que lo que hicimos con el MRP haya sido una reprogramación ya, per se. Porque alguien tiene que haber programado las cosas para que haya una ROA. ¿Qué es una ROA? Una ROA es una orden abierta, ¿no? La recepción de una orden abierta. Y si hay una orden abierta es porque alguien ya emitió una orden. ¿Y cuándo la emitió? Bueno, en una instancia previa. Por eso es que quizás ya el primer paso que hacemos cuando resolvemos un MRP es una reprogramación de algo que ya se venía desde antes. ¿Se entiende? Por eso, todo esto es dinámico, no tiene un inicio allá de los tiempos, la primera vez que alguna vez alguien hizo un MRP. No. Esto es típicamente, o la primera vez que una empresa hizo un MRP. No, o sea, en general se da la información como para hacer la primera instancia y después se da alguna información como para que ustedes lo actualicen una vez que el tiempo transcurre. Y esa cuestión es muy importante. ¿Y qué cosas cambian al rodar el horizonte? Eso es muy importante. ¿Qué cosas pasan con la reprogramación? Bueno, fíjense, yo les decía que lo más importante cuando uno hace el MRP en una determinada instancia, supongamos la instancia que va de 1 a t, es reconocer las emisiones del periodo gatillo. ¿Se acuerdan? Yo les decía las EOP del periodo 1. ¿Por qué es tan importante reconocer esas? Pregunta. ¿Por qué las EOP de T1 son tan importantes? De cualquier producto, de cualquier ítem. ¿Se acuerdan que después que hicimos el MRP yo le dije, miremos la primera columna y veamos las EOP? Veamos la EOP de L, de no sé, todos los ítems que estaban dando vuelta. ¿Por qué me preocupaba tanto por esas EOP? ¿Mili? Porque después de que transcurra el primer periodo serían las órdenes que voy a tener en nuestro nuevo primer periodo, digamos, las Que las voy a ROA, tener bueno, como, muy bien. Efectivamente como son órdenes órdenes. abiertas. Muy bien, efectivamente. O sea, son importantes porque en el nuevo periodo van a ser órdenes abiertas. ¿Y por qué se convierten en órdenes abiertas? Porque fueron órdenes que ya fueron emitidas con anterioridad, digamos. ¿Y cuándo es esa anterioridad? Depende del lead, o sea, el periodo anterior, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuál es ese periodo anterior? O sea, vos estás programando, justamente, vos dijiste que es al reprogramar, o sea, al moverte al periodo 2, pasan a ser órdenes abiertas. Entonces, órdenes abiertas que se emitieron ¿cuándo? Y si mirás la definición de lo que yo estoy hablando acá, EOP de T1, te das cuenta cuándo se emite. ¿En qué periodo aún? Perdón, Mili. En el T1. Claro, efectivamente. O sea, son tan importantes porque son las decisiones que hay que tomar. Todo lo demás es proyección. Esto pueden llegar a ser las demandas que yo tengo. Esto pueden llegar a ser los inventarios que yo tengo. Estas podrían ser las órdenes que yo voy a recibir. Estoy mencionando todas las filas. Estos podrían ser los requerimientos método. Esto podría ser. Todo eso es todo futurología. Ojo, no es moco de pavo, como se dice, ¿no? O sea, es futurología que me permite a mí anticiparme. Por eso el MRP es muy importante. Pero de todo eso, lo más importante es sin duda la EOP del periodo T1, ¿por qué? Cualquiera sea el ítem. Porque esa es una decisión que hay que tomar. O sea, yo hoy, si hay una EOP en el periodo T1 de 100 unidades, tengo que pedir 100 unidades. Hoy viernes a última hora o lunes a primera hora. Mándenme 100 unidades de este producto. Y la verdad es que si vos haces el backtracking, decís, ¿por qué 100? Porque hay un requerimiento neto de 20. ¿Por qué el requerimiento neto de 20? ¿Por qué un requerimiento bruto de tanto? ¿Por qué un requerimiento bruto de tanto? Porque hay ancestros que tienen que hacerse en esta cantidad. Uno puede hacer toda la explicación de por qué 100. Pero justamente el MRP descarta las explicaciones, entre comillas, y lo que hace es ayudarte a tomar la decisión en el momento que lo necesitas. Entonces, muy importante, las EOP hay que emitirlas cuando se está haciendo la planeación. Y como bien dijo Mili, después que se planifica
y se rueda el horizonte y transcurre el primer periodo, aquello que emití el viernes a última hora, el viernes de esta semana, es algo que está abierto y que debería recibirse el lunes. Entonces ahí la historia podría ser que el tipo se anticipó, mi proveedor se anticipó en la orden, y esa orden ya no es más una orden abierta, sino que ya se cumplimentó, ya se recibió, ¿no? ¿Y ahí qué ocurriría? O sea, ¿se entiende la idea? Alguien pide una orden de 100 unidades en el periodo 1, viernes a última hora, la pide. El viernes de la semana siguiente no es una orden abierta. Y dice, ¿cómo no va a ser una orden abierta si la emití el viernes pasado? No es abierta porque ya alguien la cerró. O sea, ya las 100 unidades llegaron antes del lead time, que era una semana. Evidentemente se aceleró y llegó el miércoles. Y entonces, ¿dónde se va a anotar esa orden que ya se cerró? Como ROA, evidentemente no aparece. ¿Dónde aparece? Como inventario. Efectivamente, Andrés, muy bien, me parece como inventario, ya contabilizado entre las cosas que están. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, hay un montón para sacar de acá. Uno puede decir, pregunta teórica, fácil. ¿Toda emisión de orden del periodo T1 al rodar el horizonte se convierte en una recepción de orden abierta? Y hasta hace 10 minutos ustedes hubiesen dicho que sí, hubieran dicho que sí. Y ahora espero que no, ahora digan, bueno, es una posibilidad. Otra posibilidad es que su proveedor se adelante en el lead time y que esa orden realmente se haya cerrado antes del momento de la reprogramación y por lo tanto aparecería contabilizada entre el inventario disponible. Muy bien, muy bien. Gracias, Andrés, por el aporte, gracias, Miri, por la pregunta. Bueno, entonces, efectivamente esas órdenes se convierten en órdenes abiertas o directamente se contabilizan como inventario, cosa que no está aclarada acá. No está aclarada acá porque que se contabilice como inventario implicaría que no se cumpla con el lead time, sino que se adelante el lead time, ¿no? Pero bueno, es una buena observación. ¿Qué se actualiza al reprogramar el MRP? Eso es importante. Y bueno, una de las cosas que se actualizan, recién las mencionamos. Las ROAS, fíjense, vamos a ver. Lo primero que se actualiza es que una orden emitida en el periodo T1 pasa a ser o bien inventario o bien orden abierta en el periodo 2. Número 1. Número 2, hay que actualizar el inventario. Y eso que está por acá puede darse porque alguien contea periódicamente el inventario. Uno dice, y fue a contar bien y en realidad no había 12, había 14. Bueno, es una forma que también puede ocurrir en el transcurso de una semana y actualizar el inventario por conteo. Pero también se actualiza el inventario por otros dos efectos muy importantes. Uno ya lo mencionamos, porque a lo mejor una orden abierta llega. Independientemente de cuál sea su lead time, porque en realidad el lead time es una estimación. Un proveedor puede mandártela antes o puede mandártela después. Pero cuando llega, hay que agregarlas al inventario. Así que el inventario también se actualiza por las ROA. Y esas ROA pueden no ser exactamente lo que uno esperaba. Así que, bueno, cuidado, porque ahí los inventarios pueden llegar a valores que no se esperaban. De hecho, pueden caer en valores negativos, aunque el planificador nunca lo previó. De hecho, también se actualiza, no sé si está acá, me parece que no. ¿Ok? No está. El inventario también se actualiza, es muy importante, no sé por qué no está. Pondría 5. El inventario se actualiza descontando lo realmente demandado. O sea, no se olviden que el MRP apareció como una suerte de herramienta que permite adelantarse, digamos, en la producción de ciertos ítems para poder llegar a tiempo, basándose en un pronóstico. Si ese pronóstico, bueno, es nada más que un pronóstico. Después la demanda va a ser la demanda. Entonces, si yo estaba previendo que la demanda iba a ser de 25 y la demanda fue de 23, me van a sobrar 2 unidades más. Entonces, el inventario, al rodar el horizonte, ¿qué es lo que hay que hacer? Actualizar el inventario. ¿Cómo? De lo que tenía, sumarle todas las órdenes que tenía abiertas y que llegaron.
¿tá? En las cantidades que llegaron, que pueden no ser las que yo preví. Segundo, descontarle lo que se consumió porque se demandó, porque lo demandó un ancestro, o sea, alguien vino a buscar estos componentes, dijo, señores, me los tengo que llevar porque tengo que ir a producir ancestro. O si estamos hablando de un ítem final, señores, me quiero llevar esto, soy un cliente y lo compro. Una vez actualizado el inventario, también hay que chequear si eso coincide con un conteo que se haga. Si no, también actualizarlo en ese sentido. Alguien dice, no, mirá, vos decís que está ahí este valor, pero yo fui y miré y no está. Y una vez que se actualiza el inventario, y además las emisiones de órdenes de primer periodo se convirtieron en órdenes abiertas, si es que todavía no se recibieron, también hay que actualizar los pronósticos de demanda, algo que está mencionado por acá, porque puede que alguien diga, che, hay que actualizarlos, esos pronósticos no están bien. Entonces se pueden actualizar los pronósticos de demanda, siempre de demanda independiente, de ítems finales, ¿ok? Los de demanda dependiente, eso hay que recalcularlos con el MRP. Y también se agrega, como les decía hoy, un periodo más, entonces hay que poner el pronóstico de venta para ese último periodo al final, que se agrega, sería el T mayúscula más 1. Al principio teníamos de 1 a T, al rodar tenemos de 2 a T más 1. Bueno, los datos del T más 1, la demanda del T más 1 también hay que agregar. Todo eso se actualiza en el sistema MRP al reprogramarse. ¿Ok? ¿Y qué puede ocurrir? ¿Se imaginan qué puede ocurrir? ¿Qué sería lo peor que podría ocurrir de todas estas cosas que hay que actualizar? Que haya infactibilidad, que se cumpla con el MPS. ¿Y por qué podría darse eso? Si es correcto, ¿por qué podría darse eso? Al reprogramar. Y, por ejemplo, si uno emite cierta cantidad y la recibida es distinta a la esperada, puede ser que, por ejemplo, si uno sigue una política de lote por lote, puede ser que no pueda cumplir todos los requerimientos netos. Muy bien, eso es una posibilidad. O sea, que incumpla el proveedor, incumpla, ya sea interno o externo, incumpla las cantidades que uno esperaba, ¿no? O sea, que el porcentaje de rechazo fue más o menos y entonces tuve menos de lo que esperaba. Eso no sería tan grave porque para eso está el estudio de seguridad. En general esas variaciones no son tan grandes, pero puede ser. Más que en la cantidad, me parece lo más crítico sería en el lead time, Lucio. O sea, no tanto en la cantidad que recibo, sino en el momento que lo recibo. Muchas veces el proveedor dice, che, no te puedo entregar todo, te pateo la mitad para después, o no te voy a entregar nada, te lo pateo una semana, que es muy común. Entonces eso sí rompe todo, porque eso pasa de pronto de ser un número a ser 0. Entonces ahí no sé si el estudio de seguridad te da, son cambios muy grandes. Pero supongamos que no tenemos proveedores tan bandos, digamos, ¿no? Vamos a ver la culpa interna, la culpa nuestra, digamos. Ese es cierto, es una fuente de problema, pero eso es más bien externo, es un problema de alguien que no nos cumple. Pero nosotros, ¿en qué nos podemos haber equivocado de lo que está por acá? Bueno, el conteo de inventario es una posibilidad, vamos a suponer también que en este sentido somos relativamente buenos y que estamos llevando bien el control de inventario porque está automatizado, por lo que sea. Pero acá hay una cuestión muy importante, ¿no? Sobre todo en esta. Esta otra también podría impactar. Pero el tema es que puede haber ajustes en los pronósticos. Y si la estructura del producto es demasiado compleja, tiene muchos niveles, ítems de subítems, etc., eso puede llegar a hacer que un cambio muy chiquito, por ejemplo, no sé, el pronóstico para la semana 10 era de 15. Y de pronto vino alguien y dice, inocentemente, no, ¿sabes qué? El pronóstico para esa semana parece que en lugar de 15 va a ser 20. No hay drama, faltan 10 semanas. Sí, claro, pero la estructura de tu producto hace que, si es muy grande, que una semana antes de ese ítem tengas que tener el subensamble, que una semana de ese subensamble tengas que tener esto, y cuando te das cuenta, te da infactible, porque para esa demanda, que es un poquito más grande nada más en el periodo 10, vos no tenés componentes necesarios hoy para empezar a prepararte para eso. Entonces, bueno, ahí uno empieza a transpirar, ¿no? Si el producto tiene muchos niveles, un cambio en un pronóstico puede llegar a ser muy significativo. ¿Y eso de qué depende? Fundamentalmente de las políticas de dimensionamiento del lote, es una de las cuestiones. Ahora lo vamos a chequear a eso. Pero lo vamos a comentar. Pero lo importante es reconocer que
el MRP sufre de mucho nerviosismo. ¿Qué es el nerviosismo? Es el efecto por el cual un cambio menor en un ítem de código de nivel 0, 1, código de niveles de menor magnitud, o sea, en la estructura del árbol, niveles más altos, genera grandes cambios hacia los niveles inferiores. Eso sería el nerviosismo. Es decir, también llamado en sistemas logísticos el bullwhip effect. O sea, yo creo que viene del látigo del toro, una cosa así, de la palabra americana. No se lo pueden buscar en internet, lo anoto. Creo que es bull whip. Effect. A ver. Voy a hacer una sola. Vamos a buscar acá, a ver, ya que está. Bullwhip, con una P. Okay, supply chain. Lo van a ver con un poquito más de detalle. Pero ese es el látigo, ¿no? Como que uno se mueve por aquí y empieza a hacer unas cosas mucho más amplias por allá. Dice, bueno, el customer, dice aquí, el cliente pide 5 unidades más. Resulta que esas 5 unidades más en la planta de producción, hacen que se dispare un nuevo lote de 1 millón de toneladas. Qué sé yo, por ser exagerado. Y que si esas unidades, 5 unidades, no están, entonces ese lote no existía. Y dice, ¿tanto? Y sí, a ver, si hay muchos niveles en el medio, como acá, el customer, el retailer, el distribuidor, el productor, y si hay más niveles, peor todavía, cada uno va amplificando su cosa. Porque alguien dice, bueno, quiero 5 más. Y entonces el que está arriba dice, che, te pido 5 más. Bueno, hagamos un lote de 100. Bueno, para hacer un lote de 100 necesito comprar 1000 clavos. Llega el pedido de clavos a la ferretera. Mire, te pidió 1000 clavos. Che, bueno, vamos a pedir 1 millón nosotros a Sindar, porque si no, ya no estamos quedando sin. Y a Sindar de pronto ve que alguien en Santa Fe pidió 1 millón de clavos y entonces dice, bueno, vamos a hacer un lote más de clavos, necesitamos 5 toneladas más de acero. 50 clavos más, 50, no sé, palas más de nieve, terminaron desencadenando un lote de 1 tonelada de acero. ¿Me entienden? ¿Me hago entender con lo que digo? Digamos, ¿se entiende la idea? Esa variación, ¿sí? Esa variación pequeña del lado del customer, del cliente, típicamente se da a través de un cambio en el pronóstico de la demanda. Y entonces, lo que uno tiene que ponerle al sistema son amortiguadores, básicamente, ¿no? Ven como los amortiguadores del auto. El auto tiene un sistema de suspensión, cualquier vehículo que tiene en general un resorte, o algo elástico, que cuando uno pisa un pozo, se comprime y después se vuelve a estirar. De física, ustedes saben muy bien que si uno lo deja evolucionar a eso, entra a generar unas oscilaciones que obviamente repercuten hacia dentro del auto y uno las sufre. Para eso están los amortiguadores. Los amortiguadores se generan para eso. Bueno, lo mismo aquí. Uno tendría que tener estrategias para que eso no repercuta tan fuerte. Y entonces, una de las estrategias para que eso no repercuta tan fuerte es el trabajo sobre las políticas de tamaño de lote. ¿Por qué es eso? Bueno, hay ciertas políticas que son bastante dañinas. Si uno piensa, a ver, pensemos en la política más simple. Para ustedes, ¿cuál es la política más simple de todas? De dimensionamiento de lote. Lote por lote. Bueno, muy bien. Supongamos que todo se planifica lote por lote, estoy de acuerdo. Supongamos que todos los ítems se planifican lote por lote. ¿Cómo va a repercutir un pequeño cambio en el pronóstico de demanda de un producto final? ¿Cómo repercute hacia abajo? Muchísimo, porque siempre uno está emitiendo órdenes que satisfacen únicamente el requerimiento de ese periodo y no piensa en periodos tipo que le siguen y el inventario siempre es 0. Efectivamente, eso es cierto, es decir que si se incrementa un poquito
ya me genera la infactibilidad de algún lote que está por ahí por el medio. Eso está bien. Ahora, ¿qué tan grande es esa infactibilidad? Yo voy a decir muchísimo, Lucio, porque efectivamente te lo torna infactible. Ahora, ¿qué tan infactible se torna? Es muy amplia. Digamos, entiendo la gravedad del caso porque se hace infactible. Eso estoy de acuerdo con vos. Si la demanda es mayor a lo esperado. Pero la pregunta es que, ¿de qué magnitud es esa infactibilidad? Diría que no se amplifica, al menos. O sea, que es proporcional a la cantidad de ítems que se requieren para esos productos de más de la demanda. En el sentido que, bueno, si alguien pidió un auto de más, entonces la demanda de neumáticos va a ser 4 más, porque todo lote por lote. Entonces, la política lote por lote, si bien, como bien decís vos, te genera un problema serio, porque cualquier volumen por arriba, al vos no trabajar con inventario, te lleva a infactibilidad. La magnitud de la infactibilidad es relativamente baja, porque no se amplifica. ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe. Bien. Hay otras políticas, o sea que no es tan grave la de lote por lote, la verdad. Pero de todas maneras sí que es jodida. Pero no tan grave porque no amplifica, o sea, no hay el efecto de bullwhip. Sí hay un efecto de que te das infactible, pero no hay un efecto de bullwhip. Hay otras de lotes fijos, por ejemplo, que son mucho mejores amortiguadores. ¿Por qué es un mejor amortiguador el lote fijo? Porque, como bien mencionó Lucio, es una política que trabaja con mucho stock. Es una política que dice, bueno, a ver, supongamos, hay un requerimiento neto de 15, bueno, pide un lote de 100. Cambia la demanda, ese requerimiento neto ya no es 15, es 18, no hay problema. Tengo el mismo lote de 100, no cambia en nada la política. Quizás sí cambie los lotes un poco más a futuro, porque no me sobra tanto inventario como yo pensaba, pero el amortiguador que hay entre el tamaño del lote 100 y el requerimiento bruto que puede oscilar es muy grande. Entonces, una política de tamaño fijo es muy buena amortiguador de las amplificaciones del sistema MRP. Entonces, muchas veces se recomienda utilizar políticas de lote fijo para niveles más altos, cosa de que no se hagan tanto, un cambio en el pronóstico de la demanda no cambie tan abruptamente los requerimientos brutos de los descendientes. ¿Sí? En general siempre hay inventario, entonces siempre tenés amortiguación. Ahora, empiezan a haber otras políticas que son un poco más nefastas. La peor de todas para esto como amplificadora de impactos es el POQ, se lo marca en general como una de las peores. Porque recuerden que POQ tiene la particularidad, como todas las otras que vimos, o la gran mayoría de las que vimos, de caer con inventario cero después de POQ periodos, ¿no? El tema es que él pide sistemáticamente. O sea, dice, por ejemplo, no sé, en el periodo 1 aparece un requerimiento neto, pido para 2 periodos, o para 5 periodos. Después en el periodo 6 aparece un requerimiento neto, pido para los siguientes 5 periodos, etc. Lo que le ocurre a POQ es que de pronto entra en el radar una cantidad que está un poco alejada en el tiempo, pero de pronto él se ve obligado por tener que mirar 5 periodos adelante a integrarlo al lote. Entonces, sobre todo si el POQ es muy grande, o sea, si toma muchos periodos hacia el futuro, la incorporación de una cantidad muy lejana en el tiempo le rompe todos los esquemas en el tamaño del lote, que de pronto pasa de ser 100 a ser 350. Y entonces ese 350, demasiado anticipado en el tiempo, repercute muchísimo hacia abajo y hace todo un estrago. Entonces, las políticas que mejor amortiguan son el lote fijo y, aunque no amortigua mucho, pero por lo menos no amplifica, el lote por lote. Las demás, la de POQ, es complicada porque siempre pide POQ pedidos hacia el futuro. Las otras, la de balance parte por periodo, McLaren o Silvermill o mínimo costo unitario, esas van pensando en pido para 1, pido para 2, pido para 3, pido para 4,
y se quedan con la mejor opción. Un periodo muy lejano en el tiempo, en donde hay una demanda muy puntual, esas políticas de Silver Mill, de partes periodo o la de McLaren, no la van a incorporar al lote, porque tendrían que pagar demasiado inventario por esa cantidad que se incorpora. En cambio, P o Q la incorpora porque ciego, él o ella, no sé si P o Q es un nombre de una mujer, mira esos 5 periodos, y en el quinto aparece una demanda, la mete en el blog. Y eso lo hace cambiar mucho al reprogramar. El MRP cambia mucho según cómo vaya desenvolviéndose la demanda. Entonces, bueno, una estrategia, dije, es trabajar sobre el tamaño del lote, o sea, las políticas de tamaño del lote. Vean ustedes que al generar un cambio, estas modificaciones podrían ser mínimas, como por ejemplo que cambie el tamaño de una orden, o sea que uno dice, bueno, reprogramo, al reprogramar me doy cuenta que tengo que cambiar una orden. Si cambio el tamaño no es tan grave, al fin y al cabo estoy más o menos proyectando que el producto se va a necesitar, los subensambles que se necesitan para el producto que estoy pensando, se van a necesitar quizá en una cantidad más grande o más chica, pero cambia la cantidad nada más. Lo más grave, o un poco más grave, es que cambie el periodo de recepción, y lo peor de todo es que cambie el periodo y la cantidad. O sea que, un poco pensando en, como decíamos hoy, las ROA, que le decía yo creo que era Lucio, bueno, que cambie un poquito la cantidad no es tanto, el problema es que cambie directamente el periodo, y mucho peor es si cambia el periodo y además la cantidad. Bueno, está algo parecido, porque en verdad esas modificaciones en los tamaños de órdenes se terminan manifestando como modificaciones en las ROA, ¿no? Muy bien. ¿Por qué es tan difícil ese nerviosismo de manejar? Y en principio en los periodos futuros, en el 2, 3, 4, 5 en adelante, no hay tanto problema que cambien de un periodo a otro, porque yo dije eso es todo futurología. Pero el problema es que en algún momento le pega a lo que ya emití. Uno dice, bueno, como hoy decíamos, emisión de 100. Señores, necesito 100 para la semana que viene. Cuando eso ya está en juego, la ROA es 100, no es 120 ni 200, ni no puedo cambiarla, pues ya lo emití. Y entonces ese nerviosismo me puede hacer infactible, como bien decía Lucio, mi MRP al reprogramar, es decir, al transcurrir la semana. Entonces, concretamente, ¿cómo puedo hacer para contrarrestar los impactos del nerviosismo del sistema MRP? Es decir, repito, nerviosismo es la tendencia que tiene el sistema MRP a inducir cambios enormes, muy grandes, en ítems del árbol más abajo, a partir o generados por cambios muy pequeños en niveles más altos del árbol. Bueno, ponerles amortiguadores. Típicamente eso significa políticas pensadas de dimensionamiento de lote, o sea, o selectivas. La idea es no dejarme llevar tanto por el tema económico en algunos niveles. Entonces uno dice, bueno, en los niveles más altos, o sea, de código de nivel más parecido a 0, política del lote fijo. Es una buena idea para poder evitar que ya empecemos, o sea, para empezar a amortiguar desde la raíz. Ahora, también, en lugar de tamaño fijo, podría ser lote por lote, aunque en realidad dice lote por lote ya en intermedios. O sea, los niveles intermedios utilizar lote por lote que si bien no amortiguan, por lo menos no amplifican. Y finalmente sí, dejar políticas más de naturaleza económica, como, o sea, más conveniente desde el punto de vista de no pagar tanto costo de emisión y costo de inventario, para los ítems de más bajo nivel. ¿Ok? Esa es una estrategia. ¿Alguna duda hasta ahí? La otra estrategia importante es la que se detalla más abajo. La 2, que aparece por acá, que es implementar vallas de tiempo y congelamiento de orden, que es lo mismo básicamente. Las vallas de tiempo son periodos en el horizonte en los cuales al rodar, es decir, al reprogramar, yo exijo que no se cambie lo que ya se planeó. O sea, si
al planear de T1 a TT, o sea, de 1 hasta el periodo T, yo había puesto una emisión de orden del periodo 2 de 120 unidades para un determinado ítem. Al reprogramar, no se puede tocar. A pesar de que no se emitió por estar en el periodo 2. Esa orden no fue emitida al rodar el horizonte. Pero no se puede tocar. Y eso hace que evitemos que un cambio en esa orden me repercuta muy duro, muy complicado hacia los niveles inferiores. Entonces, una forma de implementar esto es a través de vallas de tiempo, forzando a que no se produzcan cambios ni en los tamaños, ni en el periodo en el que se van a recibir estas órdenes, y a eso le llamamos congelamiento. Congelamiento duro sería ese. Ese congelamiento duro o rígido es el congelamiento, o sea, es la definición de periodos en los cuales no se puede ni cambiar ni la cantidad ni el periodo de recepción. Existe también la posibilidad de generar una franja. Típicamente ese congelamiento duro se da en los periodos 1, 2 y 3, no más de eso, quizás hasta 4, o sea, un mes. Y después aparece una zona de congelamiento blando, quizás de la semana 5 a la 8, una cosa así, en donde uno puede cambiar el tamaño de los lotes, pero le obliga al sistema a no cambiar el periodo en el que va a recibir. Es decir, por más que la política de dimensionamiento de lote de McLaren diga, no, en lugar de 3 periodos pedí para 4, entonces acá evitate esta orden que no, ya no lo puedes hacer porque está en zona de congelamiento blando. Puedes cambiar las cantidades. En lugar de 120 pedí 125, 114 o 128. Pero tenés que pedir ahí, no hay forma de cambiarlo, porque ya entró en zona de congelamiento blando. Y eso también hace que no haya grandes amplificaciones desde los niveles altos a los niveles bajos al rodar el horizonte. Las vallas de tiempo son muy implementadas y son una buena forma de evitar el nerviosismo. ¿En qué pierdo implementando vallas de tiempo? ¿Qué se les ocurre? O sea, alguna negativa tiene que tener, porque si no la hubiésemos vendido como la forma de administrar los MRP. ¿Podría ser, profe, en flexibilidad? Sí, efectivamente. Y si perdés flexibilidad, ¿qué perdés? Perdés básicamente dos, o a mí se me ocurren dos cosas. Capacidad de responder a cambios imprevistos, Muy bien. externos. ¿En la demanda? Me imagino que sí. Y también puede ser el cambio de órdenes, por ejemplo, o si el proveedor decide atrasar una orden por lead time. Muy bien. Perdés flexibilidad, sin duda. Tenés razón. Y eso a la larga, porque el proveedor no te cumple o porque cambió la demanda afuera, lo que va a hacer es llevarte a la necesidad de tener más stock de seguridad para dar respuesta. O sea, mientras más rígidas las vallas de tiempo, mientras más largas en el tiempo las vallas de tiempo, más necesidad de poner stock de seguridad, ¿no? Más grande los stock de seguridad para poder responder, porque perdiste flexibilidad. Entonces, a la larga tenés una pérdida de costo ahí, porque el stock de seguridad es material inmovilizado inútilmente. Bien, muy bien, muy bien. O sea que, en definitiva, quizás caes en la necesidad de tener que usar más stock de seguridad. Es un tema. Y otra cuestión importante es que podés perder también optimalidad, ¿no? O sea, podés perderte la posibilidad de hacer buenas políticas de dimensionamiento de lote, porque cuando tenés flexibilidad, como bien decís, tenés la posibilidad de aprovechar las economías, decir, bueno, emito acá, pido para 5, mejor esta orden no la hago, esto demás, entonces te evitas costo de emisión. Bueno, esa lógica un poco se pierde cuando implementaste valla de tiempo, porque lo que tenés que pedir, sobre todo si son rígidas, es lo que se dice y no te da mucho más. ¿Se entendió? Profe, entonces Andrés. al congelar, por más que yo necesite más, se pide lo que se dice, lo que se había planeado. Sí, efectivamente. Sí. ¿Y sabes qué pasa ahí, Andrés? Uno puede decir, vas a llegar, entonces vas a llegar sin material suficiente, en algún momento el inventario va a caer en negativo, algo te va a pasar, vas a comerte esto de seguridad. Y la realidad es que, no te olvides que esto piensa muy a futuro, es muy push,
la lógica MRP. O sea, el tipo se comprometió, como la valla de tiempo ocupa los 4 primeros periodos, había una ROP por 100 unidades para el periodo 4 y el tipo se la tragó, 100. A pesar de que las modificaciones hacen pensar que voy a necesitar 110, 115, 120. De pronto, de acá hasta que llega el periodo en el cual realmente lo necesitas ese ítem, porque esto es un componente que arma un subensamble, subensamble, un subensamble, 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 y después el producto final, pasaron tantos pedidos que a lo mejor la demanda con 25 productos finales te alcanzó. Y como que la demanda va y viene también, ¿no? No es que siempre es más. Las oscilaciones también van para menos, entonces cuando van para menos, por eso la valla de tiempo tampoco es tan grave, en el sentido de que es como no dejarse llevar por la tentación de decir, creció la demanda, ¡brum! Todo un impacto enorme. Cuando en realidad sabes que es probable que un periodo después cambie eso. ¿Se entiende? Se entiende, profe. Gracias. Por nada, por nada. Es muy interesante, hay mucho para trabajar acá. Yo también insisto, con todo lo que ustedes saben de estadística y están aprendiendo de probabilidad y estadística, hay también un mundo. Lo de pronosticar bien la demanda. Por eso también dice acá, fíjense lo que dice por acá como punto 4, una forma de reducir el nerviosismo es, que pronostiquen mejor. O sea, que no sean tan cambiantes en los pronósticos. O sea, traten de si van a cambiar los pronósticos, cámbienlo con criterio. Eso es muy interesante, porque uno cree, después vamos a ver pronóstico de la demanda, una de las últimas unidades de la materia, y uno cree que, bueno, cambió el pronóstico, qué bueno que nos dimos cuenta que el pronóstico va a ser distinto. El lío que le arman a todos los que están abajo de ustedes, digamos, pronosticadores, en el sistema de producción de una planta, o sea, no tienen ni idea. Aún cuando el pronóstico está allá lejos. Entonces, muchas veces, una cosa interesante que cuando veamos pronóstico de la demanda, espero ustedes se acuerden, una de las cosas muy interesantes a pensar en el tema del pronóstico de la demanda es, que tiene mucho valor no cambiarlos al pronóstico, ¿no? O sea, si no hay argumento suficiente para cambiarlo, mejor quedarnos con lo que ya teníamos, ¿no? Y eso nunca lo trabajamos, la verdad, en la materia, pero es interesante pensarlo, ¿no? Justamente para evitar estos nerviosismos. O sea, no siempre un pronóstico más y más preciso es algo conveniente, por ahí conviene algo más estable más que preciso. Bien, nada, es para discutir a futuro. Y otra forma tan interesante de lograr reducir nerviosismo es, dice por acá, extender el T, poner más periodos en el horizonte. En vez de ser de T1 a T4, que sea de T, no las vallas de tiempo, sino la planificación total del MRP. Que el horizonte sea más largo. En lugar de ver las próximas 8 semanas, ver 16 semanas, o ver 20 semanas, o ver 30 semanas. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque todas esas cosas que se van a dar a futuro uno las va anticipando con suficiente antelación. ¿De qué dependerá el largo del horizonte? ¿O cómo decidirían ustedes qué tan largo va a ser el horizonte de un sistema MRP? ¿De qué depende? ¿Cuándo es inexorable? Creo que lo discutimos en alguna clase, ¿eh? Si no lo discutimos, estamos confundiendo con alguna discusión en IPF o con alguna otra empresa. Con alguno de los chicos, los becarios. Bueno, ¿qué elementos pedirían ustedes como información para poder determinar qué tan largo va a ser el horizonte? Más allá del nerviosismo o no el nerviosismo, ¿cuál es el primer valor que se les ocurre poner como horizonte a futuro? ¿Podría ser primero qué tipo de unidad de tiempo estamos trabajando? Si es semanas, si es días. Bueno, eso es cierto, sí. Casi trivial igual esa respuesta, Lucio, pero sí, efectivamente, primero eso. Muy bien. Y después, una vez que decimos son semanas, ¿cuántas semanas ponemos en el horizonte? 8, 10, 12, 4 nada más. ¿Cuál es el objetivo del sistema MRP? Ustedes me van a decir, eso lo iba a responder el viernes, no ahora. Tener los ítems en el momento justo listo para satisfacer los requerimientos de los descendientes, de los ancestros. Muy bien. ¿Cuál es el ancestro más ancestro de todos?
los productos finales. Ok, entonces podríamos decir en síntesis que el MRP, el objetivo principal es asegurar la disponibilidad de materiales en el momento indicado para poder ejecutar los planes maestros de producción de ítems que se dan al mercado, efectivamente. Y asegurar esa disponibilidad es de alguna manera anticiparse al momento que se van a necesitar, ¿no? Si yo necesito anticiparme, necesito ver a futuro, de mínima, cuánto tengo que anticiparme. ¿Y cuánto es lo que yo tengo que anticiparme? O lo máximo que tengo que anticiparme, si quieren ustedes. El lead time. El lead time de un componente, de varios, de todos, la suma de todos, la suma de algunos. Podría ser la distancia del lead time entre, por ejemplo, la suma de los lead time entre el producto final y como el ítem hoja de Muy mayor bien. código nivel. Muy bien, efectivamente, efectivamente. O sea, la mayor suma de lead times desde la mayor suma de lead times desde el producto final, pasando por los componentes, subensambles, etc. Puede que a lo mejor no sea mucho código nivel y acá haya mucho lead time, ¿no? Por ejemplo, en esta rama corta hay lead time 1 acá en el producto final, pero acá hay uno de 5 y otro de 8, no sé. Bueno, si es así, 1 más 5 más 8, 13 más 5 más 8, 13 más 1, 14, hay que mirar 14 por lo menos. Porque si no miro 14, no voy a poder anticiparme con la producción esta. Está bien, uno podría decir, bueno, pero puedo manejar órdenes abiertas. Entonces con las órdenes abiertas más o menos voy jugando. Sí, pero fíjense que cualquier requerimiento en un periodo y aparece una ROP con un lead time. O sea, mínimamente tengo que mirar a futuro, debería mirar a futuro la sumatoria de esos lead time. Podría funcionar igual con un horizonte más corto, si en algún momento se hace rodar, digamos, y se activa, y entonces uno ya va manejando órdenes abiertas todo el tiempo, digamos, ¿no? Pero de primera, la primera que me ocurriría es, miremos qué tan largo puede ser el lead time completo, o la suma de lead times desde el producto final hasta cualquiera de los ítems hoja, y metamos en el horizonte al menos todo eso, ¿no? Bien, buenísimo. Si se agregan igual más y más periodos, entonces es como que vamos a ir suavizando nuestras decisiones hacia el futuro. Y cualquier cambio, creo que la política 1 que está acá, extender el horizonte, atiende sobre todo a esa necesidad de que el MRP se vaya adaptando a los nuevos pronósticos. ¿Vieron que van apareciendo nuevos periodos al rodar, al reprogramar? Bueno, que se vaya como acomodando bien a aquello que está muy lejos ya en el tiempo. Si está muy lejos en el tiempo, tiene tiempo de reaccionar. Si no está tan lejos en el tiempo, cualquier valor que aparece nuevo ahí, aun cuando el pronóstico no se modifica, sino que se agregó un valor más, puede romperme todos los esquemas, ¿no? Bien, hasta acá. Creo que me quedaba algo de alguna pregunta referida a nerviosismo, reprogramación o algo así, que me había hecho Agus, me parece, o que tenías algo ahí para mostrarme y preguntarme de alguna pregunta teórica, ¿no, Agus? Sí, pero me lo respondiste porque era lo del dimensionamiento de lotes según el nivel del producto. Muy bien, Así perfecto. que ya está. Acá. Bueno, gracias, Agus. Bien, muy bien. Excelente. Pasamos a un último tema antes de... Les recuerdo que esto de lo que voy a presentar ahora no entra en el examen parcial. Y de lo que hablé de reprogramación, simplemente conceptos teóricos, porque implementar una reprogramación no es algo trivial, ¿no? En algunos de los problemas que ustedes vieron en las guías, me parece que en los que presentaron el lunes no tuvieron que hacer ATP, o implementar esta técnica que les voy a contar ahora, pero habrán visto por ahí en las guías de problemas que aparece algo como, bueno, ¿cuál es la disponibilidad de producto que usted tendría, ofrecería a sus clientes o algo así? No sé, hay como una cuestión ahí de órdenes en firme y número de unidades disponibles. Esta herramienta que les presento ahora, que se llama ATP, que viene de disponible, available to promise, sería disponible para promesa, es un sistema no de planificación, sino de control. Es muy importante diferenciar cuando a una herramienta se anticipa al futuro
y respecto de otra que se ejecuta durante el proceso. Entonces, lo que esta herramienta hace es ir analizando de las unidades que mi plan maestro de producción está comprometido en hacer, cuántas de ellas realmente tienen la posibilidad de todavía ser prometidas para venta. Entonces, básicamente este sistema toma el MPS una vez que aseguré que es factible el MPS, es decir, que tengo factibilidad desde el aprovisionamiento de los materiales, es decir, que voy a tener materiales suficientes de componentes y sus ensambles para poder llevar a la práctica ese plan maestro de producción. Cuando aseguré que ese plan maestro de producción es ejecutable, lo pongo a correr viernes a última hora y lo bajo, digamos, ¿no? Aparecen todas las órdenes, todo. Esta gente que está ejecutando el ATP, el disponible para promesa, toma ese MPS como información de entrada. Y lo que dice es, bueno, yo tengo órdenes en firme, o sea, órdenes de cliente que ya les confirmé. Entonces, el sistema ATP lo que va haciendo es descontar del MPS los compromisos ya contraídos con los clientes. ¿Sí? Esa es básicamente la idea del ATP. Lo disponible es inventario más plan maestro de producción, que es lo que voy a tener a disposición para comprometer. Y las órdenes en firme van descontando de esas cantidades. Entonces el tipo que está ejecutando el ATP va diciendo, esta orden del cliente la puedo aceptar, esta no, podría aceptarte una orden por tanto, pero no por tanto, para este periodo podría aceptar una orden de esta naturaleza, en este tamaño, en esta cantidad, etc. Entonces, muy importante, una vez esto, el ATP se ejecuta de lunes a viernes, no el viernes a última hora o lunes a primera hora como el MRP. El ATP se va ejecutando todo el tiempo. Cada vez que aparece una orden en firme se va actualizando el valor. Y también se actualiza el ATP el viernes a última hora cuando alguien cambia el MPS. Si alguien decide cambiar el MPS, cambiará la información de entrada para el ATP. ¿Está bien? Su función entonces es gestionar las órdenes de pedido de los clientes. O sea, ATP asócienlo a productos finales, o sea, código de nivel 0. El ATP no se ejecuta para productos intermediarios, sino para códigos de nivel 0. ¿Okay? El ATP es eso. Muy bien. No cumple función de planeación, sino de control. Tiene sentido, obviamente, en aquellas organizaciones o sistemas de producción que funcionan atendiendo demanda a partir de órdenes, ¿no? O sea, fíjense que si uno tuviese, supongamos, un sistema de reaprovisionamiento de stock, bueno, no sería posible implementar un ATP, porque el reaprovisionamiento de stock simplemente no genera órdenes, sino que a lo mejor va reponiendo material en un inventario. Pero, en general, los sistemas tienden a generar órdenes de estos productos finales. Los clientes colocan órdenes y uno tiene que ir gestionándolas y definiéndole cuánto tiene de disponible, si se la puede aceptar y si no, cuánto tiene de disponible. Bueno, obviamente, ¿quién utiliza el sistema ATP? Fundamentalmente el área de ventas, no tanto producción. El ATP lo ejecuta el área de ventas porque va controlando cuánto de lo que le bajó producción, a través del plan maestro de producción, le va quedando disponible para seguir prometiéndole a los clientes. ¿Está bien? Entonces es como que el MPS que se genera en el área de producción se entrega como input al área de ventas y el área de ventas gestiona lo que se llama el ATP, gestión de órdenes, contrastando estos MPS con las órdenes en firme de los clientes. Acá está el cliente final. El cliente pone una orden en firme, este tipo contrasta contra el de ventas, ¿no? Contrasta con el, voy a hacer mejor la B, que me quedó fea, eso sería venta. Las compara, obviamente otro input, además del MPS, es el inventario. En este caso el inventario en mano, no el inventario disponible. Como yo les dije, el inventario disponible es el inventario en mano menos el stock de seguridad. ¿Se acuerdan? El
Y les dije también que el estado de seguridad se utilizaba solo a los efectos de planeación. Ya el que ejecuta, que está en ventas y que ejecuta la comercialización de las unidades que se producen en el MPS, es un tipo que ya puede hacer uso del estado de seguridad. Por eso acá, porque no está planificando, está ejecutando. Y por lo tanto, es ese el momento en el cual el estado de seguridad es justamente importante. Entonces, el inventario en mano más el MPS da la disponibilidad para promesa. Eso se contrasta con las órdenes en firme que se van descontando y uno va diciendo, bueno, cuánto tengo, si puedo aceptar o no nuevas órdenes en firme y cuánto tengo disponible. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Van a ver que ejecutarlo es mucho más fácil de lo que quiero decirle. Creo que es intuitivo en la misma tabla. Ok. ¿Qué se conoce? Creo que ya lo mencioné. Inputs de este sistema ATP, el inventario en mano, a la inicializar el horizonte, o sea, es lo que realmente cuento. Ojo, no descuenten esto de seguridad. El MPS, esto suma, estas son disponibilidades. ¿Y qué se descuenta? Bueno, las órdenes en firme. Se le llama backlog de órdenes porque son órdenes que todavía no cumplí. Sería como la mochila de órdenes que todavía no cumplí. Pensar en backlog es como pensar que alguien me pidió algo y no pude dárselo en el momento. Es como asumir que el tipo que estoy debiéndole ya en el momento en que me pone una orden. Por eso backlog muchas veces no remite a una palabra tan mala en los sistemas de producción. A veces es simplemente la carga que todavía tengo que cumplir. Si a veces me dieron un plazo y yo lo estoy cumpliendo, es un backlog, pero no es un backlog en tardanza, sino que es un backlog porque todavía lo tengo que hacer. Lo cierto, por eso habla de fecha prometida. Lo cierto es que a la disponibilidad que tiene que ver con MPS, inventario en mano en el primer periodo, le tengo que ir restando las órdenes en firme. Y así va funcionando. Entonces, ¿cuándo se dispara o se ejecuta el procedimiento ATP? Cada vez que entra una orden. O sea, cuando entra una orden nueva, se chequea si hay disponibilidad suficiente para poder satisfacerla. Disponibilidad que puede venir del propio inventario o del plan maestro de producción. O sea, no necesariamente son unidades que yo ya tengo, sino algunas otras que están planeadas para ser producidas en algún periodo a lo largo del horizonte. Si veo que hay disponibilidad suficiente, lo cual se controla a través de este parámetro ATP o disponibilidad acumulada, ya vamos a ver por qué acumulada, entonces la acepto. Si no, tengo que negociar. O la postergo, o le doy una parte y le digo al cliente que me aguante un periodo más, etc. ¿no? Entonces, bueno, el ATP se ejecuta de lunes a viernes, dije yo, cada vez que entran las órdenes. Entonces uno dice, bueno, entra una orden, esta te la acepto, la otra, no, patealo una más adelante. La otra, no, esta no te la puedo aceptar directamente. Bueno, entonces te lo pido para otro día después, para otra semana. Entonces uno hace todo eso, la gente de venta hace todo eso, y terminada la semana, el viernes, a última hora, ¿quién se ejecuta de nuevo? ¿Qué sistema? El ATP de lunes a viernes, entonces va como diciendo esta orden sí, esta orden no, de nuevo. ¿Qué es lo que se revisa al finalizar cada semana? O sea, al rodar el horizonte, al reprogramar. Los pronósticos de demanda para aparecer un nuevo periodo y además Muy los bien. órdenes en firme. Muy bien. También el inventario disponible puede Muy bien. modificarse. Muy bien. Y Eso las todos, emisiones, eso, percepciones. órdenes. Muy bien. ¿Y qué modificás a partir de todas esas modificaciones? De todas esas cosas que se pueden alterar. Y se modifican las emisiones que uno va a hacer, las recepciones planeadas. Muy bien. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se llama eso sintéticamente? El tema que acabamos de ver. Ni más ni menos. O sea, cada fin de semana o principio de una semana se ejecuta nuevamente el MRP o
Primero el MPS, Plan Maestro de Producción, se revisa, y se revisa también el MRP. Por todo lo que dijo Lucio, ¿no? Porque pueden modificarse los pronósticos, porque hay órdenes que arribaron, hay que actualizar los inventarios, porque las órdenes emitidas se pasan abiertas. Por todo eso hay que hacer una reprogramación. Y en ese momento se hace un nuevo MRP. Primero de un ítem final. El MRP del ítem final, recuerden, es el MPS finalmente, ¿no? O sea, el plan maestro de producción con los tamaños de lote que corresponda, etc. Entonces, el plan maestro de producción se altera al reprogramar, o puede alterarse, excepto que haya vallas de tiempo y tenga yo la suerte, porque la política de tamaño de lote es fija y un montón de cosas que queda inalterable. Bueno, si tienen esa suerte, están en el mundo de las maravillas. No siempre es así, casi nunca es así. Entonces el MPS modifica. Y entonces al modificarse el MPS, otra vez el ATP el día lunes, cuando empieza el lunes, martes, miércoles a recibir nuevas órdenes firme, vuelve a ver si hay disponibilidad para promesa. Y es muy curioso porque puede pasar, y pasa muy a menudo, que uno tiene el MPS que le pasaron el día viernes, la gente de producción, y un cliente llama y dice, necesito para el miércoles tantas, o para la semana 3, tantas unidades. Y uno dice, no puedo, no tengo disponibilidad. Si querés para el día, para la semana siguiente, o si no, la mitad, y después la semana siguiente el resto. Y bueno, vos negociás ahí como un loco con eso y todo bien. Y después el tipo, el planificador, el día viernes a última hora, nota que se alteró el pronóstico de demanda, quizás no por el llamado de ese cliente, sino porque en general la demanda estaba un poco más alta, y modifica su MPS y ahora sí tendría disponibilidad para cumplirle. Pero bueno, si todo sale bien, el cliente no se va a enterar, digamos, de eso. Pero es muy probable que llame otro y que pida para ese momento y en realidad sí haya disponibilidad una semana después. Y también, pues, si todo sale bien, no se entera, digo yo, porque puede pasar que le dijiste que no a uno y después le decís que sí a otro, y entre ellos se comunica y dice, ¿cómo? Si a mí me dijo que no había problema. Bueno, ¿por qué? Y porque al rodar el horizonte, al reprogramar, se modificó el MPS y el MPS disponibilizó un lote más para un momento en que antes no estaba. ¿Se entiende? Y eso no. Me encanta borrar con esto. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo un poquito, sacar unas cuentitas y lo ejecutamos. Cuentitas. ATP del periodo 1, o sea, lo que hay disponible para promesa en el periodo 1 no es más que el MPS, si hay un plan maestro de producción para el periodo 1, o sea, si hay una cantidad a recibir en el periodo 1, más el inventario en mano. Para todos los otros periodos distintos del periodo 1, o sea, el 2, el 3, etc., el ATP es directamente igual al MPS. Si no hay plan maestro de producción, si no hay nada para recibir en ese periodo, el MPS es 0. Perdón, el ATP en ese periodo es 0. Y el ATP acumulado acumula todos los ATP de periodos previos hasta el propio ATP. Entonces, el acumulado del periodo 2 será la suma del 1 más el 2, el ATP del 1 más el 2. El acumulado del periodo 4 será el del 1 más el 2 más el 3 más el 4. Cuando una orden firme llega, se controla que el ATP acumulado sea suficiente. Si es suficiente, se acepta. Si se acepta, se descuenta del ATP del propio periodo. Si en el propio periodo no hay disponible, porque no hay un plan de producción para ese periodo, o sea, no hay una cantidad a producir en ese periodo, a recibir, entonces se descuenta de un periodo previo, pero siempre el más cercano posible. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la idea es satisfacer la demanda con el producto más fresco posible. No por una cuestión de que es mejor el producto más fresco, no es que estamos vendiendo, no sé, vinos o quesos o lo que sea. La idea acá es que le doy el producto que acabo de producir por si entra otra orden en un periodo más temprano, digamos, y entonces tengo que usar esas cantidades de órdenes más viejas. Vamos a ver en el ejemplo, ustedes lo van a entender mejor. Miren esto. A ver si lo podemos ver. En primer lugar, olvídense de esto que está acá arriba. O sea, vamos a mirar esto. Lo que yo primero voy a hacer es planear. Sin planeación no hay forma de ejecutar un plan. Entonces, el tipo, el planeador, o sea, estamos hablando del que está en producción, P acá. Ese tipo toma los pronósticos
y toma las órdenes en firmes que tiene de momento. Tiene un lote fijo de 30 como política de dimensionamiento de lote, el lead time es 0, y el estado de seguridad es 5, el inventario en mano, acá habla de inventario total, supongamos que no hay inventario reservado, entonces el inventario en mano es de 20. Como el inventario en mano es 20, porque no hay stock reservado, y el estado de seguridad es 5, entonces él empieza con un inventario disponible de 15. Y aplica el MRP, es un planificador. Que, como es un producto final, está hablando del MRP de ese ítem que finalmente va a dar lo que nosotros llamamos MPS, ¿no? Entonces, ¿cómo genera el MPS? Poniendo el máximo entre los pronósticos y las órdenes en firme. Entre el máximo de 5 y 5 es 5, el máximo entre 5 y 3 es 5, 5, 2, 5, 5, 5, 5, etc. Pronósticos y órdenes en firme que se traducen en requerimientos brutos. Con ese requerimiento bruto tengo 15 en stock, 15 requerimientos brutos bajo a 10. 10, 5, me quedan 5, 5, 5, me quedan 0. Próximo requerimiento bruto no me alcanza, requerimiento neto de 5, orden de 30, porque el tamaño del lote. Emito en el mismo periodo, porque el lead time es 0, y me quedan 25 disponibles. Cubro, se me agota, requerimiento neto, pido 30, baja 15, cubro, se me agota, vuelvo al requerimiento neto, pido 15, etc. Y ese es, en definitiva, el resultado. El resultado, en realidad, yo lo tengo que leer aquí. Esto que está acá se llama MPS. En realidad el MPS es la suma de estas dos cosas, es como que la composición de las dos, la suma de las dos filas esas. Que acá no hay ROA, por eso directamente el ROP es el MPS. Que es 000, 30, 00030, 030, 030. Ese es el MPS. Muy bien. Entonces, esto baja al sector de ventas. Yo, productor, yo, administrador del sistema de producción, digo, bueno, yo voy a producir de esta manera. El pedido 430, el pedido 830, etc. El área de ventas recibe la información. Esto ya lo sabían hacer, teóricamente, ¿no? Si no, me voy a dar cuenta el viernes. El chiste. Y entonces empieza a ejecutar ahora el sistema disponible para promesa. ¿Qué hace? Dice, bueno, ¿cuánto tengo disponible para promesa? De momento, olvídense de esto que está acá. Esto. Olvídense de estas cositas que están acá. ¿Cómo empieza el sistema? El sistema empieza diciendo, bueno, ¿qué dijo el que está en producción? ¿Cómo va a producir? Va a producir 30 en el 4, las cosas que acabo de definir recién, ¿no? Va a producir 30 en el 4, 30 en el 8, 30 en el 10, 30 en el 20, en el 12. Muy bien. ¿Y cuánto tengo disponible? De stock, en mano, sería IM, no IT. Debería cambiar esa letra ahí. Es IM. En este momento, 20. Bueno, muy bien. Entonces, los ATP no son más que la suma del MPS más el inventario. En el periodo 1, ya dejó 0 más 20, 20. Y acá bajo directamente esto. Muy importante, yo no usé nunca el inventario disponible. El inventario disponible, el ID, que es una fila que aparece en el sistema MRP, acá no juega porque, como dije, el ID es una proyección de lo que podría ser el inventario. El ATP juega con cosas que ya están, entre comillas, confirmadas. Claro que el plan maestro de producción puede cambiar, pero si todo sale bien, va a ser ese lo que vamos a hacer, digamos, a ejecutar. Entonces, una vez que ve esta disponibilidad, toda esta, empieza a descontar las órdenes. Voy a volver a destapar lo que teníamos. Y entonces él ya sabe, a este momento, ¿se acuerdan que había 3 órdenes en firme, o 3 cantidades confirmadas? 2 para el periodo 3, que se descuentan del ATP del periodo 1. ¿Ven? En el periodo 3 no hay ATP. Entonces descuento del 2, pero en el 2 tampoco hay, entonces descuento del 1. Siempre descuento del más cercano que tengo hacia atrás. Las 3 se descuentan de acá también y las 5 se descuentan de acá también. Quiere decir que de lo que tenía disponible, que eran 20 por tener un stock de 20,
Ahora ya tengo 10 nada más, por lo que ya confirmé de órdenes en firme. Y de ahí parto. Y de hecho, con esos valores calculo los ATP acumulados. Si ustedes se fijan acá, tengo 10 de ATP acumulado en el 1, siguen siendo 10 en el 2, siguen siendo 10 en el 3. ¿Qué significa que haya 10 acá, 10 acá y 10 acá? ¿Qué es un ATP acumulado? Es ni más ni menos lo que estoy en condiciones de cumplirle a un cliente. ¿Okay? Si viene un cliente y me pide 5 unidades para el 3, ¿puedo satisfacerla? Sí. Si me pide 8 para el 2, ¿puedo satisfacerla? Sí. Si me pide 14 para el 1, ¿puedo satisfacerla? No. Si me pide 14 para el 3, tampoco. Si me pide 12 para el 2, tampoco. 10 es el máximo en cada uno de estos pedidos. Del 4 en adelante ya puedo prometer más, porque ya cuento con 30 más. Entonces puedo pedir hasta 40, que significa ATP acumulado de 40. Que si viene alguien y me pide para el periodo 7, 40, se las puedo prometer. Para el periodo 5, 40 se las puedo prometer. Para el periodo 3, 40, no. Para el periodo 4, 40, sí. De esa manera se va acumulando la proyección y ese es el disponible para promesa. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Todo bien hasta ahí? Una pregunta, profe. Entonces tenemos que fijarnos en el ATP acumulado para ver si podemos satisfacer la orden o no. Sí, ese sería lo ideal. Bien. ¿Ok? Bien. Vamos a suponer ahora que entran 3 órdenes. Las 3 órdenes son estas que están acá. Dice que durante la semana, recuerden que el ATP funciona todo el tiempo, no es viernes, entra una orden en firme de 10 para el periodo 6. Entonces fíjense qué pasa. Estas 10 unidades que vienen acá, que entraron primera, es alguien que llamó y dijo, che, ¿me puedes prometer 10 para el periodo 6? Y vos tenías, o ustedes tenían hasta acá, 40 acumuladas. Entonces sí, obviamente que dirían que sí. Entonces descuentan de las 30 más cercanas, del ATP más cercano que tienen, 10 unidades. Ustedes podrían haberla descontado estas 10 unidades de acá. A ver si lo digo. Estas 10 las podrían haber descontado de acá y sería válido. O sea, descontar o prometer cosas más viejas. Pero, ¿qué sería lo malo de hacer eso? Tiene por ahí una contra bastante clara. ¿No? De alguna manera, si entra una orden para el periodo 3, por ejemplo, por 10 unidades, ustedes ya no la podrían satisfacer. Entonces, la premisa del ATP es descontemos de las unidades más frescas que tenemos para que las unidades más viejas estén disponibles por si vienen órdenes más tempranas. O sea, para periodos más tempranos. ¿Se ve? Entonces, por eso estas 10 unidades descuentan del más cercano que tiene hacia atrás. Baja a 20. Después viene, esta ya está, la acepté y listo. Obviamente se actualizan todos los ATP acumulados, bajan 10 unidades. Desde el periodo 4 en adelante. Después vienen 10 unidades para el periodo T2. ¿Se aceptan? Sí, ¿se acuerdan que había 10 de ATP acumulado? Entonces, perfecto, se aceptan, se descuenta y baja a 0. Después vienen 5 para T4. Bueno, también la puedo aceptar, descuento del 20, bajo a 15. Y después vienen 10 para T5. Acá. La vuelvo a descontar y me quedan 5. ¿Cómo quedan los ATP acumulados? 0, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 35, 35, 65, 65 y 95. Bueno, todas las órdenes obviamente se hacen. ¿Sí? Entonces, de alguna manera estas órdenes se aceptaron todas. Vamos a seguir un poco más adelante. ¿Qué ocurre? Miren ahora. Lo que se hace ahora es la reprogramación. O sea, es este último punto que vimos del sistema MRP. O sea, transcurre el periodo 1. Este aceptó todas las órdenes, pero miren lo que pasa. Yo tenía órdenes en firme por 5, ¿se acuerdan? 2, 3, eran números muy bajos. Ahora, las órdenes en firme transcurridas la semana son mucho más altos de lo que se preveía. Comparen nada más
pronóstico con órdenes en firme. Y van a ver que las órdenes en firme están siendo mucho más altas de lo que en realidad yo estaba pronosticando. Quizás se adelantó este salto a una demanda más alta, no lo sé. Y fíjense que aparece también el pronóstico del último periodo. Entonces el planificador de área de producción ahora toma esto como requerimiento bruto. Y hace su nueva planificación. Cuando hace su nueva planificación, se da cuenta que el inventario es 10. Vamos a partir de esto. ¿Por qué el inventario disponible es 10? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Qué tengo que ver para saber cuál es el inventario disponible al iniciar el nuevo horizonte? ¿De dónde sale este 10? ¿Alguien me lo explica? ¿De la tabla anterior? ¿Qué sacas de la tabla anterior? Vamos a mirar, ¿eh? Vamos a ver la tabla anterior. Esta. En la planificación anterior, el MRP anterior. El MRP anterior que tenía la semana 1. Bien. O periodo 1. Bien. Acá está. ¿Qué mirás de acá? Ahí me queda el inventario 10 y supongo que se cumplió la orden fija de 5. Claro, o sea, efectivamente, o sea, supongo que el inventario que pensé que tenía, lo tenía, que eran 15 disponibles, porque eran 20 en mano y 5 de stock de seguridad, o sea que el inventario disponible era 15. Supongo que el conteo dio así, o nadie fue a contar, así que si nadie fue a contar, asumimos que está bien, que es 15. Y que las órdenes en firmes al transcurrir no pasaron de 5. Si ustedes se fijan qué pasó acá, vino una orden por 10 acá, otra por 10, 5, qué sé yo, pero la del periodo 1 siempre fue 5. Por lo tanto, efectivamente, como bien dice Andrés, yo debería tomar los 15, las 5 fueron órdenes en firme y se descontó y quedó en 10. Si por casualidad, y además no había órdenes abiertas, otra cuestión, si por casualidad alguien pide otra unidad más, 6 por ejemplo, o 7, bueno, acá en lugar de 10 serían 9 u 8. Entonces el inventario se actualiza en función de lo que realmente pasó, que fueron las reales órdenes en firme. Muy bien, entonces de parte de 10, no hay órdenes abiertas, porque el lead time es 0, así que acá tampoco hay mucha historia. Y con estas 10, una orden en firme de 13, más grande del pronóstico, le genera una dificultad al tipo. Antes no pensaba que iba a haber un lote acá, y ahora lo tiene, porque apareció un requerimiento neto, porque la orden en firme ya superaron el pronóstico. Entonces necesito sí o sí incorporar un nuevo lote. ¿Me escuchan bien ahí? Me avisó que tenía poca señal, poca ancho. Sí, ahora sí. Ahí se estabilizó. Ok. Entonces, les decía, el requerimiento neto aparece, entonces necesito una orden, ya la de 30, que la emito con lead time 0, no tengo demasiado problema. Por suerte tengo lead time 0, porque si no acá habría una infactibilidad. Pero bueno, hago todo de nuevo y me aparece un nuevo MPS. Si ustedes se fijan, el MPS es muy distinto a lo que yo tenía. Este es el nuevo MPS. ¿Okay? Con ese nuevo MPS lo bajo al área de venta. El área de venta ahora toma el nuevo MPS y lo pone acá. 30.00030, lo actualiza a lo que tenía antes. El inventario en mano es 15, dijimos 10, pero había 5 de stock de seguridad, entonces acá hay que poner todo el inventario en mano. Y con eso construye los ATP. Los ATP serían de 45, 30 más 15, 30K, 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 30K. Y empieza a descontar como lo venía haciendo antes. De la más cercana primero, hay que actualizar la forma en que se descuenta, porque cambió el ATP. Entonces ya estas son todas órdenes comprometidas. Al 13 lo descuento de acá, al 2 lo descuento de acá, al 5 lo descuento de acá, al 10 lo descuento de acá, y al 10 a este lo descuento de acá. ¿Está? Y ese es el ATP acumulado luego de rodar el horizonte. ¿Podría dar que las órdenes en firme que ya comprometí
no las pueda satisfacer en el nuevo ciclo del ATP. O sea que acá no me alcance para cumplir alguna de estas órdenes. ¿De dónde salió esto? ¿Qué es lo que en realidad me sirve para cumplir esto? No, pues ya estás teniendo en cuenta los ATP, o sea, individuales cada periodo. No, es cierto, porque ya está teniendo en cuenta los ATP individuales, no sé si es por eso. El MPS siempre va a ser suficiente para atender órdenes en firme. ¿Por qué? ¿Cómo se construyó el MPS? Teniendo en cuenta el máximo entre el pronóstico y las órdenes en firme. Entonces, si el MPS se construyó teniendo en cuenta las órdenes en firme, quiere decir que si hay órdenes en firme que superan el pronóstico se tienen en cuenta, y se construyó para satisfacer eso, ergo, no debería pasar nunca que al iniciar el ATP, las órdenes que ya se prometieron haya que rechazarlas. Por eso hay coherencia. Lo que sí puede pasar es que lo que aparezca ahora en el transcurso de la semana se rechace. Porque viene muy temprano, porque es muy grande. O porque... ¿Se entiende? ¿Se entiende la lógica entre planificar, Sí, se entiende, profe. reprogramar, actualizar, ir controlando a través de los ATP, etc.? Bien. Eso es básicamente todo lo que quería contarles del procedimiento ATP. Es muy simple. No, de nuevo, no entra en el parcial, así que no se preocupen ahora, no es momento, pero si por ahí tienen oportunidad de resolver algún ejercicio de ATP, en algún inciso que esté por ahí dando vuelta, alguien me lo preguntó, creo que hoy en estos días, bueno, cuando quieran, implementenlo y cuéntenme cómo les fue. Fíjense, una cosa fácil que podríamos hacer, ustedes tienen, me parece, el grupo que presentó, no sé quién fue, el día lunes, trabajó un problema que era hasta el inciso 6, creo, una cosa así, y había un inciso 7, no me acuerdo cuál era el problema, si el 3.0, el 3. No sé, no recuerdo el número, tiene un inciso más. Una linda idea es todos, no necesariamente los mismos que defendieron, una linda idea es que implementen que intenten resolver ese inciso, es el inciso de resolución de ATP. ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que haya quedado dando vueltas? Yo dejaría acá y retomaría después del examen del viernes, el día lunes, ya con planeación de capacidad. Perdón, el día miércoles, ya estoy perdido. ¿Estamos bien? Bien. No sé si es que se me cortó internet o que en realidad tengo que asumir que está todo bien, pero cualquier cosa, si no, me escriben. Y entonces los esperamos el viernes en el examen parcial, a todos aquellos que puedan, que quieran sumarse, y cualquier duda a disposición.